Hola, en este video vamos a empezar a ver los temas correspondientes a oscilaciones. Vamos a comenzar con la descripción de lo que es una oscilación o un movimiento periódico. Vamos a analizar el ejemplo arquetípico que es el sistema masa-resorte ideal. Mencionaremos los parámetros de las oscilaciones y haremos hincapié en el análisis del movimiento armónico simple. Bueno, eh, una oscilación o movimiento periódico es un movimiento que se repite una y otra vez. Ejemplos de este tipo de movimiento son el que realiza un resorte que sostiene un peso verticalmente, un péndulo o la vibración del cristal de cuarzo de un reloj. Un cuerpo que oscila se caracteriza por una posición de equilibrio estable. Al alejarse de esa posición, entra en acción una fuerza o en alguna circunstancia un torque para hacerlo regresar al punto de equilibrio. Cuando regresa a esta posición de equilibrio, ha adquirido una cierta energía cinética que le permite continuar su movimiento hasta detenerse del otro lado, donde será impulsado nuevamente hacia la posición de equilibrio. Un ejemplo de esto es una bolita que rueda de un lado a otro dentro de un tazón redondo, o un péndulo que oscila pasando por su posición de equilibrio, que es la posición vertical. Nos restringiremos a ver dos ejemplos sencillos del sistema de movimiento periódico. Los sistemas masa-resortes ideales y los péndulos, en particular el péndulo simple. Hay otro tipo de oscilaciones más complejos que tienden a detenerse con el tiempo y otros que tienen desplazamiento cada vez mayores con respecto al punto de equilibrio cuando actúan fuerzas periódicas variables. Pero en nuestro caso no llegaremos a ver estos ejemplos. Vamos a comenzar con la descripción de la oscilación a través del modelo del sistema masa-resorte ideal. Bueno, en esta figura representamos el modelo correspondiente a un sistema masa-resorte ideal. Tenemos una masa que está unido a un resorte. Esta masa puede desplazarse sobre una guía horizontal sin fricción. El movimiento se realiza a través de la guía horizontal que denominaremos eje X y está conectado a un resorte de masa despreciable que puede estirarse o comprimirse y que vamos a suponer ideal, es decir, que va a ser perfectamente elástico. Este concepto lo recordaremos en breve, en las próximas transparencias. El extremo fijo el extremo izquierdo está fijo al resorte y el derecho unido al cuerpo. ¿Sí? O sea, el resorte está unido fijamente por este extremo y por el extremo derecho está unido al cuerpo. Se va a suponer de que en el eje horizontal la única fuerza que actúa es la fuerza del resorte. En el plano vertical se supone que el peso del cuerpo y la fuerza normal se cancelan. Y, digamos, consideraremos que todos los rozamientos son despreciables. Bueno, acá estamos representando el diagrama del cuerpo libre de la masa. Estamos suponiendo que estamos estirando el resorte, es decir, estamos desplazando hacia la derecha el cuerpo de masa M, por lo que va a experimentar una fuerza debido al resorte, que la representamos con este vector F sub X. También estamos representando las fuerzas en el sentido vertical,
el peso y la normal. Y también estamos representando acá en la parte superior un vector amarillo que indica hacia dónde estará acelerado el objeto. Estamos considerando que el origen de mi sistema de coordenadas es el punto, la posición de equilibrio del resorte, es decir, el punto donde el resorte no está ni comprimido ni estirado. La magnitud X corresponde al desplazamiento que experimenta el resorte con respecto a la posición de equilibrio, es decir, el cambio en la longitud del resorte con respecto a la longitud natural. Como les decía, F sub X es la componente en X de la fuerza del resorte y la aceleración A sub X está dada por la razón que existe entre la fuerza del resorte dividida la masa. Siempre que el cuerpo se desplaza con respecto a su posición de equilibrio, que estamos suponiendo X igual 0, la fuerza del resorte tiende a regresarlo a la posición de equilibrio nuevamente. Por esta razón, este tipo de fuerzas se denominan fuerzas de restitución. Solo puede haber oscilaciones si hay una fuerza de restitución que tiende a regresar al sistema a la posición de equilibrio. Bueno, vamos a analizar un poco más, con más detalle, la oscilación. Tenemos que, en principio, el cuerpo se desplaza hasta un valor de X igual a y se suelta. ¿Sí? O sea, estiro una distancia X igual a y lo suelto. Entonces, va a aparecer una fuerza y como consecuencia de esa fuerza una aceleración total hacia la izquierda. La rapidez de la masita va a ir aumentando conforme se aproxima a la posición de equilibrio, porque está continuamente acelerándose. Cuando llega al origen, ahí, digamos, la fuerza neta es 0, porque corresponde al punto donde el resorte no está estirado. Pero a causa del movimiento que trae, es decir, de la energía que tiene acumulada, pasa de la posición de equilibrio y se sigue desplazando hacia la izquierda. Pero, digamos, comienza a surgir una fuerza en ahora tendiendo nuevamente a hacerlo volver hacia el punto de equilibrio. Es decir, en este caso, la fuerza está tendiendo a disminuir la rapidez de la masa. Va disminuyendo hasta que finalmente se detiene en un punto. Si el resorte es ideal, el punto en que se detiene es exactamente en X igual menos A. Es decir, el resorte se comprime una cantidad exactamente igual a la que se estiró. Una vez, digamos, que se ha detenido instantáneamente en X igual a menos A, el cuerpo comienza a acelerar nuevamente hacia la derecha, ¿sí? Por efecto de la fuerza que está surgiendo y que está dirigido hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, nuevamente comienza a acelerar y, digamos, rebasa nuevamente la posición de equilibrio. Y se detiene en el punto inicial X igual A. Es decir, que queda, digamos, en la misma posición en la que nosotros habíamos iniciado el movimiento y pronto para repetir todo el proceso nuevamente. Es decir, el cuerpo comienza a oscilar. Si no hay una fuerza que elimine energía mecánica del sistema,
el movimiento se repetirá eternamente. Es decir, si no hay fuerzas del tipo no conservativo, como por ejemplo la fricción con la guía o la resistencia en el aire, el sistema sería conservativo y se movería en forma indefinida de esta forma. Pero, digamos, esto correspondería a una idealización, ya que, digamos, es imposible poder eliminar todas las fuerzas de fricción. Podemos minimizarlas, pero no podemos eliminarlas por completo. Bueno, a continuación vamos a ver los parámetros que definen al movimiento oscilatorio, a un movimiento periódico. Bueno, vamos a empezar hablando con la amplitud del movimiento, que lo vamos a representar con la letra A mayúscula, y representa en el sistema masa-resorte la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. O sea que es el valor máximo de X del apartamiento con respecto a el punto X igual 0. Y siempre vamos a considerar que es una magnitud positiva. Si el resorte es ideal, el rango global del movimiento es 2A. Obviamente, por ser, digamos, un desplazamiento, una distancia, la unidad en el sistema internacional va a ser el metro. Luego, vamos a definir lo que es un ciclo o una vibración completa. Es decir, es un viaje en redondo de ida y vuelta que realiza, digamos, el sistema. Es decir, parte de A, como mencionábamos en la diapositiva anterior, llega a menos A y luego, digamos, regresa nuevamente a A. Es decir, realiza, digamos, el viaje de ida y vuelta. O, digamos, si lo arrancamos desde el origen, va a ir desde el origen hasta A, regresa nuevamente desde A hasta O, sigue trasladándose hasta menos A y luego vuelve nuevamente retornando al origen O. El movimiento de un lado al otro, es decir, de A a menos A, es medio ciclo, no un ciclo completo. O sea que en un ciclo completo se recorre una distancia igual a 4A. El periodo T es el tiempo que tarda en completar un ciclo completo. Siempre se considera positivo y la unidad, obviamente, es el segundo. La frecuencia F es el número de ciclos por unidad de tiempo. También siempre es una magnitud positiva. La unidad en el sistema internacional es el Hertz y se representa como HZ esta unidad y representa un ciclo sobre segundo. La unidad en el sistema internacional, digamos, con respecto a las unidades fundamentales, es 1 sobre segundo, o 1 segundo a la menos 1. La frecuencia es, por definición, el inverso del período. Y luego vamos a introducir un parámetro adicional, que es la frecuencia angular, omega, que se define como 2pi veces la frecuencia, es decir, omega es igual a 2pi f. Bien, vamos a hablar a continuación de lo que se denomina el movimiento armónico simple. Bueno, el movimiento armónico simple representa el tipo de oscilación más sencillo y se caracteriza por ser
consecuencia de la acción de una fuerza de restitución F sub X que es directamente proporcional al desplazamiento X con respecto al punto de equilibrio. Este es el caso del sistema masa-resorte ideal. Cuando hablamos de un resorte ideal, estamos suponiendo un resorte que no posee masa, o su masa es despreciable, y que obedece a la ley de Hooke. Es decir, tiene una constante de proporcionalidad entre la fuerza del resorte F sub X y X, llamada constante de fuerza del resorte K, cuya unidad es el Newton sobre metro. Lo que surge es de que siempre la fuerza del resorte y X tienen sentidos opuestos. Por eso lo vamos a caracterizar como el movimiento es unidimensional, de que la fuerza del resorte, F sub X, es igual a menos K por X. Porque si yo estiro el resorte, es decir, lo desplazo hacia la derecha, es decir, el X es hacia la derecha, la fuerza va a ser hacia la izquierda, es decir, tendiendo a regresar al sistema hacia la posición de equilibrio que es X igual 0. Es decir, es la denominada fuerza de restitución del resorte ideal. Para los casos en que esta fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, la oscilación, o sea, el movimiento periódico, se denomina movimiento armónico simple. Y muchas veces lo vamos a abreviar como MAS, la abreviatura de movimiento armónico simple. Cuando un cuerpo está en movimiento armónico simple, se denomina oscilador armónico. Este movimiento va a ser muy peculiar y veremos que se puede expresar la posición X de la masa en el sistema masa-resorte ideal como una función del tiempo t que va a ser periódica. Esto lo haremos usando la segunda ley de Newton. Vamos a plantear una ecuación a partir de la segunda ley y proponiendo una función x de t que sea solución de esa ecuación que surge de la segunda ley de Newton. Bueno, volvamos nuevamente al sistema masa-resorte. Suponemos que tenemos el sistema masa-resorte ideal, que está en una posición horizontal, apoyado sobre una superficie lisa, e ignoramos tanto la resistencia con respecto a la superficie lisa y la resistencia del aire. Entonces, si nosotros, a partir de la posición de equilibrio, apartamos el sistema, o sea, es decir, apartamos la masa un desplazamiento X, va a surgir una fuerza que, como decíamos, era de restitución, en sentido contrario al desplazamiento. Es decir, como yo estoy estirando el resorte, es decir, estoy desplazando el sistema hacia la derecha, esta fuerza F sub S es hacia... esta fuerza, F sub S sigue siendo la fuerza del resorte. Va a estar dirigida hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es decir, que la masa por la aceleración del objeto es igual a la resultante de las fuerzas externas que están actuando sobre el cuerpo, voy a tener que como fuerza, en el sentido horizontal, solamente tengo la fuerza del resorte, que como vimos era igual a menos K por X.
Entonces, la segunda ley de Newton es de que la masa por la aceleración que experimenta el sistema es igual a menos k por x. Vamos a representar algo que es bastante común en física, a la aceleración de esta forma. La aceleración, ustedes recordarán que es la derivada segunda de la posición. Es decir, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y a su vez, la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición x. Por lo tanto, la aceleración es la derivada segunda. Entonces, yo esta ecuación, utilizando esta notación y pasando la masa para el primer miembro, la puedo escribir de la siguiente forma, que la derivada segunda de x con respecto al tiempo es igual a menos k por m multiplicado por x. Bueno, yo voy a bautizar a esta expresión k sobre m como omega cuadrado. ¿Sí? Es decir, que omega va a ser igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Esta ecuación que tengo sombreada en verde representa la ecuación del oscilador armónico, es decir, del movimiento armónico simple. Esta relación es, digamos, una relación entre la derivada segunda de x con respecto al tiempo con x multiplicado por una cierta constante con un signo de menos. Este tipo de relación es lo que se denomina en matemáticas una ecuación diferencial. En particular, es una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, se puede probar de que, en una ecuación diferencial, lo que yo tengo como incógnita ahora no es un valor de x, sino cuál es la función x que, digamos, cumple esta relación. Entonces, se puede probar a través, digamos, de la resolución explícita de esta ecuación diferencial que una de las posibles soluciones es de que la posición de la masa m con respecto al tiempo tenga esta forma funcional. Es decir, es una función periódica que, digamos, puede ser tomada como una función coseno, también se podría haber tomado una función seno, que tiene, digamos, como argumento omega, siendo omega este término que nosotros habíamos definido, multiplicando por el tiempo, más una cierta constante phi. A su vez, la función coseno está multiplicado por otra constante A. Bueno, esta constante A es lo que va a constituir la amplitud de la oscilación. Y esta constante phi es lo que se denomina la constante de fase. I phi pueden ser determinados a partir de las condiciones iniciales de los valores que toman el valor de la posición en t igual 0 y el valor de la rapidez o de la velocidad instantánea en t igual 0. Bueno, a continuación vamos a probar de que esta función es efectivamente solución de esta ecuación. Es decir, si nosotros
a esta función la multiplicamos por menos omega cuadrado, y por otro lado hallamos la derivada segunda con respecto al tiempo, es decir, derivo dos veces esta función con respecto al tiempo, lo que obtengo es una igualdad. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, vamos a verificar que esta función x de t igual a por coseno de omega t más phi representan la solución de la ecuación correspondiente al oscilador armónico. Y esta, digamos, función es la que me va a dar la posición en todo instante de dónde está ubicado la masa para un tiempo en particular. Entonces lo que voy a hacer es, mi objetivo es calcular la derivada de esta función dos veces. Bueno, comienzo derivando una vez. Voy a representar la primera derivada de esta función con respecto al tiempo, escribiendo que es dx sobre dt. Lo que estoy queriendo decir acá es que estoy derivando con respecto al tiempo esta función. Bueno, ustedes recordarán de que la derivada del coseno de una determinada función es igual a menos el seno. Y a su vez, acá, digamos, tengo una función u que correspondería a omega t más phi. O sea, la variable con respecto a la cual yo estoy derivando es igual a t. Por lo tanto, la derivada de omega t más phi con respecto al tiempo es omega. Por eso aparece este término de omega multiplicando. Es decir, el menos a seno de omega t más phi correspondería a la derivada de a por coseno de u, y después tengo que derivar el argumento de la función coseno con respecto a t, lo que me da un omega más. Entonces, la derivada de x con respecto al tiempo es menos a por omega por el seno de omega t más phi. Ahora, si yo quiero calcular la derivada segunda, lo que debo hacer es derivar nuevamente esta expresión con respecto al tiempo. Es decir, la derivada segunda va a ser la derivada con respecto al tiempo de esto. Bueno, y recordarán que la derivada de seno de u era coseno de u por u'. Entonces, en este caso, u es nuevamente omega t más phi. Y la derivada de u, o sea, el u', la derivada de u con respecto al tiempo, es nuevamente omega. Por lo tanto, me queda que la derivada segundo es menos a por omega cuadrado por coseno de omega t más phi. Si observo, ¿no? Yo esto lo puedo factorizar de la siguiente forma. Puedo escribir menos omega cuadrado multiplicado por a coseno de omega t más phi. ¿Y qué es a por coseno de omega t más phi? Es justamente x de t. Es decir, he probado que la derivada segunda de x con respecto al tiempo es menos omega cuadrado por x de t. Es decir, he probado que esta función x de t igual a por coseno de omega t más phi es efectivamente solución de la ecuación del movimiento correspondiente al oscilador armónico. De igual forma, se podría haber verificado que una función x de t igual a por seno de omega t más phi', o una x de t que sea la suma de seno
de omega t más coseno de omega t multiplicados por dos constantes, C1 y C2, también sería solución. El procedimiento sería el mismo que hemos realizado para esta solución. O sea, todas estas soluciones en realidad representan físicamente lo mismo, que es el movimiento de la masita, para cuando estamos considerando un sistema masa-resorte ideal. Bueno, decíamos de que la constante A era la amplitud del movimiento, es decir, el máximo apartamiento que teníamos con respecto a la posición de equilibrio. Vamos a ver ahora una interpretación para la constante de fase. Bueno, en esta gráfica lo que estoy representando, la función A coseno de omega t más phi para diferentes valores de phi. La gráfica en celeste representa la función en un periodo, ¿sí? O sea, ¿qué significa en un periodo? Que si yo, digamos, sigo desarrollando en el tiempo la función A por coseno de omega t más phi, vuelve a repetirse nuevamente esta forma, o sea, la replicaría hacia la derecha del periodo t. Y así podría generar la función para un tiempo infinito, digamos, replicando continuamente los periodos. Bueno, les decía que esta gráfica celeste representa la función para un desfasaje, para un ángulo de fase phi igual 0. La gráfica marrón representa la misma función, pero ahora con un phi, un ángulo de fase igual a pi sobre 2, es decir, de 90 grados, pi sobre 2 radianes. Y la roja, la que correspondería a un ángulo de fase igual a pi sobre 4, es decir, 45 grados. El ángulo de fase, phi, indica el punto del ciclo en que se encuentra el movimiento en t igual 0. Es decir, cuando el desfasaje vale 0, la posición x0, que corresponde a x cuando t vale 0, que digamos, sustituyendo t por 0, obtendría que x en t igual 0 sería a por coseno de omega por 0 más phi, es decir, simplemente a por coseno de phi. Entonces, si phi es 0, tengo de que la función esta a por coseno de 0, el coseno de 0 vale 1, entonces vale a. Es decir, que la función arrancaría desde este punto, desde x0 igual a. Es decir, que correspondería a el máximo desplazamiento positivo. Si phi es igual a pi sobre 2, perdón, si phi es igual a pi, x sub 0 sería a por coseno de pi, sería igual a menos a. Y entonces la partícula partiría del desplazamiento negativo máximo. O sea, es una curva que no estaría representada acá, que en vez de partir desde este punto, partiría desde este otro. Y si phi vale pi sobre 2, obtendría x sub 0 igual a por coseno de pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2, es decir, el coseno de 90 grados, vale 0, y por lo tanto el x0 valdría 0 y estaría representado por esta curva marrón. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos a ver ahora, ya que nosotros tenemos cuánto vale la posición x de t de la partícula para cualquier instante, vamos a ver cómo podemos determinar la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple. La situación es, digamos, sencilla. Lo que tengo que hacer es derivar la función x de t con respecto al tiempo, una vez para calcular la velocidad y una vez adicional más para calcular la aceleración. Entonces, la función x de t igual a por coseno de omega t más phi tiene este tipo de representación. Fíjense, digamos, de que el valor máximo corresponde a la amplitud y, digamos, el cuerpo se mueve entre A y menos A. Y lo que está representado acá correspondería a un periodo de la función, ¿sí? O sea, esto corresponde al periodo. Entonces, si yo quiero conocer cuánto vale la velocidad, la derivo con respecto al tiempo. Esto lo habíamos hecho recién y habíamos obtenido que era igual a menos A por omega por el seno de omega t más phi. Y esta sería, digamos, la respectiva representación gráfica de esta función que representa la velocidad instantánea de la masita para cualquier instante. Tenemos que notar de que el periodo sigue siendo el mismo y ahora la amplitud de la velocidad, o sea, el valor máximo de la velocidad es igual a omega por A. Omega, recuerden que era la frecuencia angular. Y si derivo una vez más a la función b de t, voy a obtener la aceleración. La aceleración, digamos, tiene, habíamos visto que era igual a x de t multiplicado por menos omega cuadrado. Vemos de que el periodo vale lo mismo y que el valor, digamos, máximo de la aceleración va a ser igual a omega cuadrado por A. Es decir, los valores extremos de la aceleración máxima sería omega cuadrado por A y el valor mínimo menos omega cuadrado por A. Bueno, hace un ratito les había mencionado de que las constantes A y phi de la ecuación correspondiente a la solución del movimiento armónico simple eran constantes que se podían determinar a través de las denominadas condiciones iniciales. Es decir, si yo conozco cuánto vale la posición de mi masita en t igual 0 y conozco su velocidad, entonces puedo determinar cuánto vale la amplitud y cuánto vale el ángulo de fase. Bien, esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Eh, para conocer nosotros los valores iniciales de la velocidad y de la posición, lo que tenemos que hacer es a las posiciones, perdón, a las expresiones correspondientes para todo t, sustituir el t por 0 y obtengo los valores iniciales. Por ejemplo, si hago t igual 0 en la función x de t, obtengo lo que se denomina la
posición inicial, y como habíamos visto cuando vimos el tema del ángulo de fase, es igual a A por coseno de phi. A su vez, la velocidad inicial, es decir, cuánto vale la velocidad instantánea en t igual 0, lo obtengo sustituyendo t en esta ecuación por 0, lo que me resulta que es igual a menos a por omega por el seno de phi. Es decir, a partir de estas dos ecuaciones, yo puedo despejar cuánto vale seno de phi y cuánto vale coseno de phi. Por ejemplo, coseno de phi vale x sub 0 dividido a. Y seno de phi va a valer b sub 0 menos a por omega, habiendo despejado. Entonces, fíjense, si yo divido miembro a miembro esta igualdad dividido esta igualdad, tengo que seno de phi sobre coseno de phi es igual a menos b sub 0 a sobre omega dividido coseno sub 0, perdón, x sub 0 dividido a. Acá yo simplifico las a y me queda menos b sub 0 de omega por x sub 0. Es decir, el seno de phi sobre la tangente de phi, perdón, el seno de phi sobre el coseno de phi es igual a la tangente de phi. O sea que acá lo que calculé que la tangente de phi es igual a menos b sub 0 dividido omega por x sub 0. Por lo tanto, phi va a ser el arco cuya tangente vale menos b sub 0 dividido omega por x sub 0. Es decir, que de esta forma he calculado cuánto vale el ángulo de fase. Bueno, si yo quiero determinar ahora cuánto vale la amplitud, hacemos la siguiente manipulación matemática. Fíjense que habíamos obtenido de que x sub 0 era igual a A por coseno de phi y de que b sub 0 era menos A por omega por el seno de phi. De esta ecuación yo puedo despejar de que A por seno de phi es igual a menos b sub 0 sobre omega y A coseno de phi es igual a x sub 0. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A las dos igualdades las elevo al cuadrado. Es decir, que obtengo nuevamente otras dos igualdades. Y lo que hago a continuación, sumo miembro a miembro. Entonces, por un lado voy a tener a cuadrado seno cuadrado de phi más a cuadrado coseno cuadrado de phi. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos b0 sobre omega al cuadrado más x sub 0 al cuadrado. Es decir, obtengo esto. Pero en esta expresión lo que podemos ver es de que podemos sacar a cuadrado de factor común y me queda a cuadrado factor de seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Y puede utilizar una igualdad trigonométrica que me dice que el seno al cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de cualquier ángulo siempre dan 1. Por lo tanto, esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Primero factorizo y después observo de que seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi va a ser igual a 1. Por lo tanto, a cuadrado va a ser igual a esto, de donde puedo despejar esta relación, de que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado
más b sub 0 sobre omega todo al cuadrado. El signo de menos ya no me interesa, puedo escribirlo, puedo omitirlo porque al elevarse al cuadrado voy a quedar un signo positivo. Entonces, esta es la relación que me permite, si yo conozco las condiciones iniciales, x sub 0 y b sub 0, ver cuánto vale la amplitud. Notar de que si yo, digamos, tengo la situación en que aparto el resorte de la posición de equilibrio, un valor determinado, y lo suelto, es decir, que lo suelto con velocidad inicial 0, es decir, que este término me da 0, la amplitud es igual a x sub 0, es decir, es igual a la distancia que yo lo aparté con respecto a la posición de equilibrio, que fue lo que habíamos visto en la presentación del movimiento armónico simple. Es decir, apartaba el resorte de la posición de equilibrio una determinada cantidad y lo soltaba. Es decir, no le daba una velocidad inicial extra. Es decir, que inicialmente partía del reposo. Y la otra condición era de que el ángulo de fase phi era arco tangente de menos b sub 0 dividido omega por x sub 0. De acuerdo a lo que dije, si el cuerpo tiene un desplazamiento inicial x sub 0, pero la velocidad inicial v sub 0 no es igual a 0, o sea, es distinta a 0, la amplitud A no es igual al desplazamiento inicial x sub 0. Bueno, y para terminar, les quiero mostrar un ejemplo muy sencillo. Acá tengo una gráfica de el movimiento de un oscilador armónico, por ejemplo, podría ser el correspondiente a un sistema masa-resorte ideal, y lo que me piden es lo siguiente. En la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Me piden determinar la frecuencia, la amplitud, el periodo y la frecuencia angular de este movimiento. Bueno, yo lo voy a responder en un orden distinto al que me están preguntando. Lo voy a responder en función de lo que sea más fácil. Lo más fácil de visualizar es que la amplitud vale todo esto, ¿sí? O esto. Por lo tanto, por simple observación de la figura, tengo que la amplitud vale 10 centímetros, o sea, 0,10 metros. Por otro lado, de este punto a este punto, lo que tengo es medio periodo. ¿Sí? Esto sería también, se puede ver, de que este punto a este punto también, digamos, se va a volver a repetir. Es decir, el periodo completo son de 16 segundos. O por otro lado, puedo ver de que este medio periodo es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Es decir, por observación, puedo decir entonces también de que el periodo es igual a 16 segundos. Si el periodo es de 16 segundos, puedo deducir de que la frecuencia, que es igual al inverso del periodo, va a ser igual a 1 sobre 8 segundos, es decir, 0,0625 Hz. Y para calcular la frecuencia angular omega, a la frecuencia a secas la tengo que multiplicar por 2pi. Y entonces obtengo de que omega es igual a 0,393 radianes por segundo. Bueno, por ahora hemos terminado de ver esta primera parte.
de oscilaciones. En un próximo video vamos a ver las consideraciones energéticas del movimiento armónico simple y después vamos a ver el péndulo simple.